Desde el pie, los miércoles, de 19 a 20 horas. Soy Raúl Guevara y te voy a acompañar a construir otra forma de mirar la misma realidad. Vamos a confrontar la hegemonía de los medios, construyendo juntos una mirada contrahegemónica. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, en Radio La Voz, andando utopías, desde el pie, en un camino descolonizador. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, andando utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Hola, otra vez por aquí, ¿qué tal? No se fueron, se quedaron ahí toda la semana, igual que yo, me quedé pegado. ¿Cómo andan por acá? Estamos 8 de diciembre, ya se nos termina el mes. En nuestro país que es tan laico, hoy es feriado. ¿Qué tal? Así que tenemos esos feriados religiosos en un país tan laico que es maravilloso. 8 de diciembre, estamos Desde el Pie, en un camino descolonizador. En Radio La Voz por ahora, porque tenemos ahí propuestas para salir en FM, pero no nos ponemos de acuerdo. No es tan fácil. Bueno, temas para hoy. Bloque 1, acuérdense, siempre discutimos algo de política. ¿Cancelo mis derechos si no voto? ¿Si no me vacuno? ¿Los que gobiernan son igual mis representantes? ¿O impunemente puedo decir, yo no los voté? Bloque 2. Laura Croft. Ocupación e imposición hegemónica en la Patagonia. Ustedes habrán escuchado hablar de la conquista de la Patagonia. Bueno, a ver qué nos dice esta antropóloga, investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. Esto es una alocución de febrero del 2020, prepandemia. Y después, el tercer bloque, construcción de una nueva derecha en América Latina desde la Revolución Cubana. Desde la Revolución Cubana, la derecha dijo, a ver, lo que estábamos haciendo no alcanzó, vamos a prevenir, y se empezó a armar con fuerza. Y por último bloque, universidad pública. Acá tomamos posición. La inmoralidad de los posgrados arancelados. ¿Qué estoy diciendo? Es inmoral cobrar nada en la universidad pública y lo explicaremos en el bloque 4. Arrancamos entonces con el bloque 1. Si cancelo mis derechos si no voto ni me vacuno, los cancelo. Bueno, yo no, ustedes vieron en el programa anterior, estuvimos viendo que hay una corriente importante en América, no solamente en América Latina, en América, de gente que decide no ir a votar. Es cierto que en algunos países es voluntario ir a votar o no. Todos saben que de las elecciones surgen quienes después gobiernan, para bien o para mal de pocos o para bien o para mal de muchos. El asunto es que hay gente que está tan descreída de la política en general, de la política por izquierda, por derecha. Acá hemos dicho, el centro no existe. El centro no existe. Cuando vos decís que sos de centro, estás mostrando tu hilacha de pequeño pichón, de derechoso. Así que, por izquierda o por derecha, hay gente que dice no votar. No, estos no me convencen. Hay un descrédito de la clase política. Ese descrédito de la clase política es alimentado por los medios financiados por el gran capital, ¿sí? Por las oligarquías locales, por los sectores financieros. Esta idea de que son todos corruptos, son todos comprables, todo hombre tiene su precio. Cuando decimos todo hombre, estamos viendo todo hombre y toda mujer, ¿no? Entonces, hay gente, mucha gente, que decide no votar. Y esto se me presentó ahora porque
En esta semana se votó en Tandil una ordenanza que habilita a fumigar con agrotóxicos, a envenenar el aire, envenenar el agua, envenenar las napas, a 150 metros de las escuelas, pero a 60 metros de los hogares. Digamos que si vos vivís a 60 metros, media cuadra, te habilitan a que te tire agrotóxico. No importa que el viento vaya para tu casa, para tu lado, justo a la hora de los agrotóxicos, porque tampoco van a estar esperando que el viento se acomode. No importa si esos agrotóxicos te van a jorobar las colmenas. Existe una legislación que permite avisarles a los que tienen colmenas que guarda que tal día voy a fumigar con veneno, y guarda tus abejas, cerrar las colmenas. Eso está permitido. Sin embargo, los productores de azúcar, les estoy hablando ahora de una experiencia de Tandil de esta semana, los productores de azúcar no, los productores de miel, dicen que sí, que tienen pérdidas importantes, que en Tandil hay 50.000 colmenas y que se pueden perder 50 kilos tranquilamente en cada colmena. No sé si eso es cierto, porque me parece que 50 kilos es lo que da una colmena en buenas épocas durante todo el año. Puedo haber escuchado mal, porque eso me ocurre. Ya ustedes saben que cuando uno se pone grande escucha mal o escucha lo que quiere. El asunto es que hay pérdidas importantes en el sector de la apicultura. ¿Y por qué no lo denuncian? Porque los apicultores no tienen campo. Necesitan que los productores de agropecuarios les abran las tranqueras, que se benefician mutuamente, porque las abejas liban del girasol, por ejemplo, y el girasol se poliniza y aumenta su producción. Digamos que es un doble propósito, los dos se benefician. Consultada Silvia Gómez, que se ocupa en Tandil, es una de las voces importantes de lo que está pasando con este envenenamiento de la población. Nos cuenta que una vez que se termina la cosecha y queda el rastrojo, se echan ahí mismo a las vacas, a comer. Así que también la producción pecuaria, la producción ganadera, también se ve afectada de alguna manera por esta producción de agrotóxicos. Como no soy un lego en el tema, voy a seguir buscando información, porque ustedes imaginan que las grandes internacionales que manejan todos los recursos tienen comprados una cantidad de ingenieros agrónomos que van a salir a decir que esto no es así, que no envenena, y que envenena más el aerosol de RAI que tengo acá, cuando una vez por semana o cada 15 días o cada mes lo uso para matar alguna cucaracha. Entonces justifican el envenenamiento con otros envenenamientos. En vez de decir no uses más el RAI en tu casa, es decir, no, si vos usas RAI en tu casa, está muy bien que envenenemos el agua subterránea con la que te vas a alimentar. Digo subterránea porque donde vivimos nosotros no existe el agua de río, como en las zonas costeras. En gran parte de la Argentina se toma agua de río, es decir, agua blanda. Es decir, nuestros termos, nuestras pavas, tienen una cáscara de sarro blanco de la sal que al calentarse va separándose del agua y va quedando en nuestras ollas y todo eso. La gente que vive en zona de agua blanda no sabe de qué se trata. Sin embargo, tampoco están sabiendo que por el río Paraná, por el río Uruguay, que desembocan en el río de la Plata, vienen cantidades de agrotóxicos disueltos, diluidos, que Obras Sanitarias no alcanza a equilibrar. Y esto se nota cada vez que hay una bajante importante en los ríos, como esta, la gran cantidad de mortandad de peces que quedan atrapados por estos agrotóxicos. La pregunta finalmente, porque no quiero ser verde, no me interesa ser verde, prefiero ser rojo. Si me quieren verde para que no me haga rojo, me voy a hacer rojo. La pregunta es por las personas, no es por la producción, porque sí. ¿De cuánto capital estamos hablando? ¿A cuántos perjudica? Ellos prefieren que la gente se mude, el que vive en el campo que se mude. Las escuelas rurales tienen cada vez menos estudiantes. Entonces la pregunta es, hay una gran cantidad de gente que no votó esta vez. Casi un 30% de la población en Argentina decidió no votar. En el caso específico de Tandil que les estaba contando,
Hay 30.000 sobre 100.000, 110.000 habilitados para votar, 30.000 que no votaron. Esos 30.000 tienen derecho a ir a reclamarle al municipio, a los concejales. Tienen derecho. Bueno, vamos a decir, los concejales tienen 12 votos, 12 votos, Cambiemos, Juntos por el Cambio, los radicales, 12 votos, y 8 votos el Frente de Todos. Uno solo se abstuvo, es decir, no votó en contra, no votó otra ordenanza, no propuso otra ordenanza, se abstuvo. ¿Sí? Abstenerse es hagan lo que quieran. La otra cosa es decir, no, yo planto bandera y voto en contra. Voto en contra de mi propio bloque y voto en contra del bloque oficialista. Bueno, 19 votos sobre 20, es decir, que 98%, no sé sacar esos porcentajes, pero menos de 98, seguramente el 95%, votaron por esta ordenanza, que estaría en contra de alguna legislación al respecto. Así que, bueno, evidentemente ahora se inicia otro proceso. La pregunta, vuelvo a hacer la pregunta, es, si yo no voto, esos no son mis representantes, o sí lo son. Aunque yo no vote, esos tipos son mis representantes. O yo acepto que cualquiera elija quiénes me van a dirigir y quiénes me van a gobernar. Es decir, ¿qué elijo? Elijo no votar, que lo decidan otros. Si yo acepto que otros decidan por mí quiénes son los representantes, después tengo derecho a reclamar. Primera cuestión. Yo decido no vacunarme, es legítimo, porque mi cuerpo, mi templo, me decía una amiga. Bueno, pero si te enfermas con COVID, ¿vas a ir a la salud pública a que gaste mucho más que lo que costaba tu vacuna? La vacuna costaba $8. ¿Cuánto va a costar que vos te recuperes con la plata de todos? Porque siempre después aparece, no, yo con mis impuestos hago lo que quiero, ¿sí? Son preguntas importantes. Esto, que yo decido abstenerme, me abstengo de elegir. Ahora, ¿y por qué se decide abstenerse uno? Cada vez más hay experiencias de disconformes, de experiencias de organizaciones espontáneas, que no tienen un proyecto de largo plazo, de indignados, de enojones, que dicen, bueno, organicémonos, hagamos un partido. Y en muchas localidades hay partidos vecinalistas, al punto que llegan a la intendencia en algún caso. Y son vecinos que quieren mejorar su condición de vida como vecinos. ¿Por ahí no irá el camino? Porque a partir de esto empiezan a aparecer ahora algunos rumores y bueno, vamos a organizarnos. Pero ya en estas elecciones intermedias hubo muchísimas experiencias vecinalistas en el país. Bueno, vamos a seguir pensando juntos si cancelo o no cancelo mis derechos en el momento que decido no votar, o mi derecho está intacto. Yo entiendo que los derechos están intactos, pero yo estaba obligado a ir a votar y no lo hice. Entonces, bueno, lo dejamos ahí. Vamos a escuchar hoy, ¿por qué hoy vamos a escuchar las damas gratis? Y dice fit en inglés, Viru Cumbirón, no te creas tan importante. Se lo vamos a dedicar a los concejales, a los diputados. No te creas tan importante. ¿Y por qué vamos? Escuchamos cumbia, porque la cumbia de la música de nuestro pueblo, porque después nos tiramos por Serrat, Silvio Rodríguez, y nos olvidamos de que el pueblo escucha otra cosa. Y además estos son buenos músicos. Vamos, le ponemos el cuerpo. Sabes, Gonzalo, que estás hablando más de mí.
Acá estamos de vuelta en Desde el Pie, con más energía que nunca, porque es muy temprano hoy, eso está buenísimo. No vamos a tener tiempo de delirar nada, porque el segundo bloque es un poquito más largo. Vamos directamente con Laura Croft, Ocupación e Imposición Hegemónica en la Patagonia, una antropóloga de la Universidad Nacional de Río Negro, que participó en Tucumán del Consejo Federal de Seguridad. Y después nos vamos a sorprender, va todo seguido, ¿eh? Después de eso va Nación Mapuche, de la Nación Mapuche. Creo que siempre ponemos algo de América Latina, de Argentina, de Ecuador, de Puerto Rico, Bolivia, etc. Bueno, vamos a poner hoy de la Nación Mapuche. Yo dije nacionalidad y me di cuenta que los músicos son de la Nación Mapuche. A veces viven en el territorio ocupado por Chile y a veces viven en el territorio ocupado por Argentina. Pero son de la Nación Mapuche y así se identifican. Así que cuando volvemos seguido, a continuación, vamos a escuchar esto y después les digo cómo se llama. Pero es música rap, eso es lo interesante. Vamos. Bueno, yo soy doctora en antropología, soy investigadora del CONICET y investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. Hace 20 años que trabajo con problemas relacionados con comunidades y organizaciones mapuche en el norte de la Patagonia, específicamente en la provincia de Río Negro, pero también conozco procesos de Neuquén y de Chubut. Y es la primera vez que un organismo vinculado a la seguridad me invita a participar en un espacio de diálogo. Y estoy casi segura que mis colegas que trabajan en los mismos temas que yo no han tenido nunca esta experiencia, por lo cual estoy profundamente agradecida. Cuando hablamos de pueblos originarios, de lo que estamos hablando es de pueblos preexistentes. ¿Qué significa que son pueblos preexistentes? Significa que son pueblos que eran soberanos en sus territorios antes de que el Estado Nacional se constituyera como tal. En el caso de la Patagonia, esos pueblos mantuvieron esa soberanía hasta fines del siglo XIX y fue el Estado Nacional y no la colonia la que ocupó esos territorios. Es esa situación de preexistencia la que les da derechos específicos a estos pueblos frente a otros ciudadanos de la nación. Son sujetos de derechos específicos debido a esa preexistencia. En el caso de la Patagonia, el Estado argentino a fines del siglo XIX incorporó esos territorios, despojando a esos pueblos de esa soberanía a partir de 3 operaciones. La primera operación fue construir un estereotipo en el cual los indígenas eran considerados una amenaza para la seguridad de las personas, la nación, la propiedad privada. A partir de ese momento se empezó a hablar de bárbaros cuya forma de vida debía desaparecer para asimilarse a la civilización. Desaparecer significa que su única posibilidad de integrarse a la nación era abandonar su identidad, abandonar su idioma, abandonar su forma de vida y sobre todo abandonar sus tierras. Esa construcción estereotipada no responde a la realidad de convivencia que tuvieron durante 2 siglos los pueblos de frontera con los pueblos hispano-criollos con las comunidades indígenas que estaban en la frontera, entre los cuales se habían firmado pactos, se habían firmado acuerdos, se habían firmado tratados que fueron totalmente pasados por alto a fines del siglo XIX en la conquista militar. Entonces, el primer procedimiento fue la construcción de un estereotipo homogeneizador y demonizante. La segunda operación fue la violencia abierta hacia esos pueblos por ser lo que son, es decir, la violencia contra un pueblo por ser lo que es, por vivir como vive. No fue una guerra entre 2 ejércitos la conquista militar de la Patagonia. Nadie recuerda una sola batalla. Si no, díganme, ¿qué batalla se recuerda de ese proceso? Lo que hubo fueron razias sobre poblaciones, deportaciones masivas por cientos de kilómetros a pie que incluyeron tortura física y psicológica, muertes en el camino, concentración en campos de concentración de duración variable a lo largo de la línea de Fortines. A partir de esos campos de concentración se generó la distribución de personas, desmembrando familias y comunidades, a destinos como Buenos Aires, Mendoza, Misiones, Tucumán también. Los hombres fueron incorporados para el trabajo en el ejército
en los ingenios, en la vendimia, y las mujeres y niños, que constituían la mayor cantidad de esa población, fueron incorporados para el trabajo doméstico en condiciones de cuasi esclavitud. A los niños, no está de más decir, se les borraron sus identidades, se les cambiaron sus nombres y se les borró su historia. Esa fue la segunda operación, la violencia abierta. La tercera operación fue el silenciamiento, que es el motivo por el cual seguramente ustedes no escucharon nunca que estos campos de concentración existieron o no me creen del todo. Pero les puedo asegurar que eso está documentado por el trabajo de archivo que hemos hecho en los archivos que el propio Estado tiene y que hemos complementado con la memoria que tienen las comunidades sobre estos procesos. Bien, estas tres operaciones suponen que lo que se produjo sobre este pueblo fue un daño. El Estado argentino consideró su dominio territorial sobre la base de un profundo daño a los pueblos preexistentes. Y ese daño es físico y psicológico, pero también es político, es social, es económico y es cultural, porque es el ataque a una forma de vida. A partir de ese daño se estructuró una nueva sociedad, sobre la base de que había ciudadanos deseables y colectivos sociales que no lo eran. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos hoy, porque los mecanismos de los que hablé antes no se desarticularon al no reconocerse que se produjeron. En base a esa lógica de ciudadanos deseables y colectivos sociales que no lo eran, se distribuyó la tierra, privilegiando la concentración de grandes capitales nacionales, fundamentalmente de familias patricias de Buenos Aires, y también de capitales extranjeros, por ejemplo, la Compañía de Tierras del Sur, que era de capitales ingleses, que hoy fue comprada por Benetton, ¿no? Además, se facilitó el acceso a la propiedad de la tierra de descendientes de inmigrantes europeos y de sirio-libaneses, dificultando el acceso de los pobladores indígenas y, por lo tanto, provocando su desplazamiento hacia las ciudades de la región. Es decir, que hoy los pueblos indígenas son los que alimentan los cordones de pobreza de todas las ciudades en Nor Patagonia. Los estereotipos construidos continúan vigentes en el sentido común y en la práctica de muchos organismos públicos. Se usan para legitimar como una lógica que estructura diagnósticos que luego habilitan la violencia abierta contra estos pueblos. Un ejemplo de estructuración de un diagnóstico en base al estereotipo es el informe RAM elaborado por el Ministerio de Seguridad en el año 2017. Ese informe no recupera la producción de los investigadores e investigadoras que venimos abordando estos temas desde hace 20 años, hay colegas de más de 30 años, que han venido produciendo información de base sobre la historia de estos pueblos, sobre sus procesos de organización, sobre sus comunidades. No recupera ninguna de esa información que fue producida y financiada por el propio Estado argentino a través de su sistema científico-tecnológico. Esa falta de consulta hace que haya muchos datos erróneos. Por ejemplo, incluir dentro de una supuesta red terrorista a organizaciones que tienen una larga tradición de trabajo conjunto con organismos estatales, que tienen registros sobre estos trabajos conjuntos. Es decir, hay errores básicos de datos. Pero sobre todo lo que hay es una lógica de explicación construida en base a un estereotipo homogeneizador que terminó teniendo muchos efectos, no solo el de legitimar la violencia abierta contra estos pueblos, sino un profundo efecto en términos de aumento de la discriminación en la vida cotidiana. Los chicos mapuche que van a las escuelas tuvieron que dejar de decir que eran mapuche, escondiendo su identidad. Entonces hay un respeto a la identidad de estos pueblos garantizado constitucionalmente que, como fruto de los efectos de ese informe, fue retrotraído. O sea, hemos incumplido con la Constitución y con el mandato constitucional. Entonces, la política pública, cualquier política pública hacia los pueblos originarios o que los considere como parte de sus efectos, debe construirse sobre la base de asumir la responsabilidad del Estado por el daño producido a estos pueblos. Debe, por lo tanto, orientarse hacia la reparación. La reparación en el largo plazo. La reparación en el largo plazo, en el mediano plazo y también en el corto plazo, ¿no? En la dimensión coyuntural.
Desde 1983 hasta el presente ha habido algunos avances en esa línea de reparación, no es que tenemos que empezar desde cero, ¿no? Y eso es en parte y en gran parte gracias a la propia organización que se han dado los pueblos indígenas de la Argentina, que siempre buscaron el reconocimiento de sus derechos a través del diálogo con los representantes, del diálogo con los convencionales constituyentes, como mencionaba Magdalena. Y ellos, en su lucha y en su diálogo con los poderes del Estado, han logrado este marco normativo que reconoce su preexistencia y que les reconoce los derechos específicos en función de esa preexistencia, ¿no? Entre esos derechos específicos está, como decía Magdalena, la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, pero también, en caso de que esas no alcancen, la asignación de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Pero el Poder Judicial pocas veces hace lugar a este marco normativo en sus decisiones. El Poder Ejecutivo no le ha dado la jerarquía suficiente al problema, por lo tanto, el relevamiento territorial de las comunidades está suspendido. Por suerte ahora estamos pensando en un protocolo para garantizar los títulos de propiedad comunitaria y aún no se ha establecido el mecanismo de cómo se les va a asignar a estos pueblos las tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Y esto no es algo que solamente tenemos que hacer por obligación. El hecho de que estos derechos no se cumplan, lo que genera son conflictos que luego recaen en la fuerza de seguridad. Es decir, hoy en día tenemos comunidades que siguen estando en una situación precaria de tenencia de la tierra, muchas. El desplazamiento a las ciudades y el engrosamiento de los cordones de pobreza continúa. Y además se producen, por lo tanto, ocupaciones de hecho, basadas en necesidades y en reivindicaciones. Lo que tenemos acá es una tensión estructural que genera conflictos que se van a expresar siempre hasta que no resolvamos esa tensión estructural. Algunos se van a expresar por vía más dialogada y otros se van a expresar de maneras más hostiles. Y esto es así porque esta responsabilidad histórica del Estado no se ha cumplido. Entonces, otra cosa que tenemos a favor es que hay un importante corpus de investigación científica desarrollado por organismos del Sistema Científico Tecnológico Nacional. Lo que no hay es suficiente sinergia interinstitucional como para que los otros organismos públicos que diseñan políticas públicas aprovechen ese conocimiento producido. Y ahí tenemos que lograr convenios con las universidades, con el CONICET, con el Sistema Científico Tecnológico, para que ese conocimiento pueda ser aprovechado y aplicado al desarrollo de políticas públicas. Bien, la reparación, ya tengo que cerrar, bueno, redondeo. En principio, importante decir, la reparación supone un ejercicio de memoria orientado a esclarecer la verdad para en base a eso conseguir la justicia. Es memoria, es verdad y es justicia. Y en términos de política de seguridad, lo que tenemos entonces es esta situación estructural que genera conflictos, que por lo tanto lo que hay que hacer es aplicar el marco jurídico vigente y además contemplar la dimensión de reparación en políticas como por ejemplo las políticas de ordenamiento territorial de las provincias, las leyes de tierras. No puede solamente considerarse criterios de tipo productivo o de resguardo ambiental y no considerar esta dimensión de la reparación, porque lo que vamos a hacer si no es profundizar el conflicto. Bien. Y ante situaciones de conflicto, no operar con estereotipos homogeneizantes que no nos explican la situación, sino reconocer y aprender cómo es la trama del conflicto para poder planificar una intervención, es decir, saber qué actores están interviniendo, qué lógicas están puestas en juego. Y esto se hace a través de una metodología científica, no a través de prejuicios ni de estereotipos a los que estamos acostumbrados a actuar o a reproducir. Y una última recomendación que me gustaría que se tuviera en cuenta es revisar la relación entre las fuerzas de seguridad y los pueblos indígenas, recuperando y poniendo en valor las formas de cooperación que se han dado a lo largo de la historia y que se siguen dando en el presente muchas veces entre las comunidades y las fuerzas de seguridad. Y, por último, tener en cuenta que muchos integrantes de las fuerzas de seguridad pertenecen a los pueblos originarios y que quisiéramos saber cuánta libertad tienen esas personas para reivindicar su identidad en el marco de esas instituciones. Y en ese sentido los llamo a revisar cuánta apertura estamos teniendo para garantizarles el derecho a la identidad. Sé que hay algunas experiencias en algunas provincias y en todo caso habría que verlas, estudiarlas
y reflexionar en torno a ellas. Perdón. Tu chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, warrior me welune wen tu trepen, amule beta intrekan, wifi ke mongen, famous tamule fa pleta in, wifi ke che yamin kake in, ta in ki mun normongen, fe maya in, we tapa in fil plema pu skin tu in, tamun koila sungu fe mu we chatua in, we rock in. Inka ke in, ta in ki mun normongen, fe maya in, we tapa in fil plema pu skin tu in, tamun koila sungu fe mu we chatua in, we rock in. Incheta Andy Ferrer Millanao, igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinados. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento, pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro, recuperando el feyentún, lo profundo desde mi pueblo. Sacándome esta cristiandad, comunicando en comunión como lo hace mi comunidad. Mapuche Nien, Mulepan, Guarriameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual Mapupuda o el Peñalolén y con Chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son para ti. Viento desde el sur en mi view que vuelve a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gain. Ta in kimumeo, hemos recuperado. Kiñewahin, puche, we trabajín. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gain. Ta in kimumeo, hemos recuperado. Kiñewahin, puche, we trabajín. Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los botes, era mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo mudo de mi mabudungun, huelu quiñepeu malveneu tañique un. Realidad cruda se suda, hay más cemento pero igual que se folle paico llante ni ruda me saluda. Chiuque Wilkie y Chincol, no faltó de cabro chico una sopa de napor. Educación chilena no negó, historia de Quilapán, Calfucura exterminio desplegó y no borró. Como Galvarino vengo yo, nos cortaron las manos pero Coligüe me colocó como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el feyentún, identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá, siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá en medio de mi tierra. Me fundo yo con ella mirando a las estrellas. Fawiñule pan petumule weishan. Comptañi puchel el fulmuno y malan. Dañi shau tripa y nahuel. Dañi ñuque millanahuel. Fei mune wenyen. Chap rato ahí wait chan hey muta chita y grima que fin hey muta en cinta mapuche en piquita guisu. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gain. Ta in kimumeo, hemos recuperado. Kiñewahin, puche, we trabajín. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gain. Ta in kimumeo, hemos recuperado. Kiñewahin, puche, we trabajín. 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 Para de toser trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Lleva Querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más, pagando menos. Úsalo con suavizante Querubín Premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. Otra vez, desde el pie, con ustedes, seguimos pensando juntos en este programa que hemos dicho, es de formación política, es para desatar los nudos que nos han hecho en la conciencia,
la construcción del sentido común que nos ha deteriorado el entendimiento, respondemos con clichés, respondemos con consignas sin detenernos a pensar la consigna. Entonces, de eso se trata este programa. Terminamos de escuchar a un grupo, son tres cantantes, Portavoz, Luanco y DJ Citronic. Rarísimo para nuestra oreja, y no sé si para nuestra oreja, porque lo que han tocado es rap, hip hop, pero lo han hecho en su lengua. Su lengua es la lengua de la nación mapuche. Yo buscaba nacionalidad y la verdad es que estos chicos, al definirse mapuches, no están aceptando las nacionalidades impuestas a sangre y fuego, como explicó claramente recién Laura Croft en esa maravillosa conferencia donde explica acá no hubo guerras, hubo racias. Bueno, ahora vamos a ingresar al bloque 3, construcción de una nueva derecha en América Latina desde la Revolución Cubana. Desde la Revolución Cubana, después de la Revolución Cubana, comenzó la configuración de una nueva derecha como mandato imperial de la hegemonía norteamericana. Esta, sin abandonar sus viejos postulados conservadores, remozados con propuestas liberales, pondrá a trabajar a sus mejores intelectuales y cooptará antiguos militantes de la izquierda marxista para reformular algunos principios e instalar en un nuevo sentido común, bajo la engañosa consigna "somos el cambio". Pero esto que estoy diciendo, ¿es así? ¿Encontraron viejos militantes de la izquierda marxista? Bueno, hay un caso del que fue ministro de Educación cuando Macri era jefe de gobierno en Capital, Narodowski, que venía de la Federación Juvenil Comunista. Sin embargo, fue el de los primeros en saltar el charco. Estos nuevos, y hay muchísimos más, porque lo tengo a mano, estos nuevos liberales constituyen un neoliberalismo, por eso neoliberales, demostrarán que cuando los liberales se oponían a la instalación del Estado benefactor, tenían razón. La idea es esa. El Estado burocratizado es atacado por ineficiente. Esto que ustedes escuchan de Milei, de Spert, del propio Macri, se promoverá la desestatización de la economía. Ya lo hizo en principio el prócer de Halloween, que era el señor Menem. La privatización de todas las áreas rentables administradas por el Estado, como la extracción de recursos naturales, esos que no son renovables, ¿no? El petróleo, el gas, el carbón, los metales, las empresas telefónicas. Hay gente que se crió sin saber, alguien que tenga ahora 30 años, no sabe que la telefonía no era privada, no sabe que era del Estado. ¿Sí? Los transportes eran del Estado argentino, eran tuyos, míos. ¿Sí? Es decir, entonces se privatiza el transporte ferroviario, automotor, fluvial, es decir, había barcos que circulaban por el río y que eran del Estado. Y todavía, bueno, eso se recuperó la aerolínea de bandera, ¿no? Las proveedoras de energía eléctrica que eran del Estado, el agua potable, la jubilación, que en algunos países todavía se mantiene como privada. Acá, Vudú, cuando tuvo la oportunidad de recuperar las jubilaciones que estaban en manos privadas y pasarlas al Estado, no se lo perdonaron y lo primero que hicieron fue meterlos presos. Lo metieron preso a Vudú y fue preso de Alberto Fernández también durante todo este tiempo, ¿no? Si tenemos presos políticos en este gobierno tan popular, que piensa hacer un acto el 10 de diciembre en conmemoración a que Alfonsín recupera el mandato. ¿Sí? El 10 de diciembre se recuperó la democracia en manos de Alfonsín. Bueno, es tan alfonsinista que se olvidó de asistir al acto del 17 de octubre en la plaza, autoconvocado, o convocado si quieren por Eve Bonafini, que cumplió 93 años, nuestro saludo a nuestras madres. Ahí se olvidaron que el 17 de octubre podía ser una buena oportunidad de juntarse con el pueblo sin hacer esfuerzo, era ir a la plaza y decir buenas tardes muchachos y era suficiente.
hay casos extremos, como países como el nuestro, donde se han privatizado las rutas, las autopistas. Esto que nos resulta natural ahora, era impensado en un país donde tuvimos un Estado benefactor, un Estado presente, un Estado comprometido con el futuro de los argentinos. Lo público ya no es de todo. Ahora lo público es ajeno. La solución que proponen no es hacer eficiente al Estado, sino pasar a manos corporativas privadas todo aquello que pueda ser rentable. No es que quieren sacarle todo al Estado, no, solo lo que da ganancia. El modelo promueve la competencia en todos los ámbitos de la sociedad y sostiene, como en el siglo XVIII, que el mercado naturalmente se autorregulará. Escucharon hablar del derrame. Cuando se llenen los bolsillos de los ricos, se les va a caer por el costadito y se va a derramar hacia abajo. Bueno, no. Los bolsillos de los ricos son bolsillos de payasos, son gigantescos, no se terminan nunca de llenar. En 3 décadas se destruyeron conquistas sociales y laborales. Ya no hay días ni horarios no laborables. ¿Sí? El mercado no debe detenerse, la salida de buena calidad debe ser privada. Se desfinancian o privatizan esferas que siguen considerándose irrenunciables para el Estado. Salud, educación, justicia, seguridad, defensa, vialidad, vivienda, previsión social. Eso que era solo del Estado, hoy lo vemos jugando. La salud tiene una situación pública, otra privada y una que es semi-privada con obras sociales de los sindicatos y eso. La educación la tenemos como pública y privada como 2 grandes líneas, pero también existen manifestaciones de educación popular dando vueltas por ahí o educación comunitaria. La justicia, ustedes dicen, bueno, la justicia se puede privatizar y bueno, choque un auto, choque una moto, si tiene una moto, un autito, choquela, a ver quién interviene. A ver si no hay sangre, si no hay muertos, entonces intervienen directamente las compañías aseguradoras, que son entidades privadas, y determinan quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, cuánto se le paga a uno o no se le paga nada. Bueno, la seguridad ni hablemos que está privatizada. ¿Sí? Es decir, andar al supermercado del chino a ver quién te cuida. Bueno, la defensa no, porque no se puede hacer la defensa del país privatizándola, pero en algunos casos se ha enajenado. Otro día nos dedicaremos exclusivamente al tema de defensa, que es otra cuestión. Bueno, la vialidad ya lo hemos dicho, los ferrocarriles, las vías siguen siendo privadas en muchos casos o concesionadas, están concesionadas las rutas, autopistas, ¿sí? El tema del acceso a la vivienda es tan poco lo que el Estado provee de vivienda, que para los jóvenes hoy de los sectores populares, el sueño de la casita propia, que fue un sueño de hace 2 generaciones para atrás, desde los orígenes del siglo XX en adelante, el sueño de la casita propia era un sueño argentino, casi asociado al Martín Fierro, como hemos dicho alguna vez, ¿no? Es decir, supe en mi tiempo tener rancho, querencia, mujer, una cosa así dice el dicho. Dice, si uno no tiene en nuestra cultura, no tener dónde caerse muerto es no tener dónde dormir, no tener una casita, un rancho, que sea un rancho humilde pero propio. Eso, bueno, la aspiración de nuestros jóvenes en estas circunstancias, de nuestros jóvenes de los sectores populares, es que su padre tenga un terreno largo para poder establecer un ranchito, una prefabricada en el fondo, ¿no? Y bueno, y la cuestión de la previsión social, que la previsión social son muchas las cuestiones que atañen ahí, y otro día también le dedicaremos expresamente un rato a eso. Bueno, por su lado, los conservadores arremeten con sus valores, que están renovados ahora. Acusan a la sociedad por la pérdida de valores y por no cumplir con las funciones que se les asignan a determinados burócratas y empleados públicos. Bajo un ancho manto de sospecha se responsabiliza, escuchen esto, ¿no?, a la esfera política de corrupción e inmoralidad y falta de ética. Lo más lindo es que eso es muy difícil de comprobar, porque en todos los pueblos tenemos concejales, intendentes, y la mayoría no son chorros. Estoy hablando de la mayoría, hay algunos sí tienen su negocio, su kiosquito, etc. Pero la mayoría son vecinos, que uno podría poner la mano en el fuego aunque sea un opositor. También achacan a la escuela y especialmente a la maestra, que ya no enseña, que viven de licencia. También le achacan a la política, que no brinda seguridad y se maneja, perdón, a la política no, a la policía, que no brinda seguridad y que se manejan con gatillo fácil, ¿sí? Después, los hospitales
son ineficientes para atender las demandas de la sociedad. Esto es lo que dicen ellos. Los sindicalistas entorpecen la competitividad libre del mercado. Y finalmente, echan la culpa al conjunto de la sociedad. Este país no tiene solución. En este país todo está podrido. Este es un país de mierda. Pero esto ya lo analizaba Jauretche hace 70 años. Esta idea de que lo bueno está afuera y que lo propio es malo, la autodenigración del nativo, está instalado y todavía siempre aparece algún imbécil que dice, y si nos hubieran colonizado los ingleses, qué bueno hubiera sido. Mira, si nos hubieran colonizado los ingleses, lo más probable es que nosotros que tenemos apellido Tano, vasco, italiano, no estaríamos. ¿Sí? Y si estuviéramos aquí seríamos ciudadanos de segunda, como son las comunidades en Estados Unidos. Ellos tienen, fíjate, tienen latinoamericanos, afroamericanos, indoamericanos y los americanos de verdad, que son los blancos, ¿ves? Los blancos anglosajones y protestantes. ¿Sí? Y después te dicen, acá no hay racismo. ¿Cómo que no hay racismo? Entonces, ¿por qué los clasificás por raza? Bueno, si nos hubieran colonizado los ingleses no hubiera pasado esto, nos hubiera pasado lo mismo que en Sudáfrica, que tuvieron apartheid hasta fines del siglo XX. No hubiera pasado lo de la India, que a pesar de que nos colonizaron, los hindúes siguieron con la de ella, como Pakistán. ¿Qué país querés que te elija? Colonizado por Inglaterra. ¿Qué te crees? En Estados Unidos lo que hicieron fue población de sustitución. Sustituyeron los autóctonos, lo que te termina de contar recién Laura en esa charla sobre cómo se ocupó la Patagonia. Hicieron racias. Puede considerarse la nueva derecha como una nueva concepción materialista del mundo. Marx y Engels hicieron un impecable diagnóstico de la sociedad capitalista a mediados del siglo XIX y de él deviene una perspectiva profética. La derecha tomó sus notas y actuó en consecuencia. Reformuló la teoría marxista, pero en sentido inverso. Los que más han leído Capital, obviamente, son los de derecha, no los de izquierda. El llamado del manifiesto comunista Proletarios del Mundo, júntense, se revierte dramáticamente. Las guerras mundiales lanzan a morir a los proletarios del mundo, pero no como tales, sino como defensores de los intereses imperialistas de las burguesías locales. Las burguesías establecían alianzas estratégicas, industriales o financieras que sostendrían con las armas, por ellos mismos provistas, y por la sangre de quienes ya no tenían nada que perder. El proletariado y el campesinado. Los trabajadores del mundo mueren por banderas burguesas, por patrias que no son patrimonio material de esos pueblos, y cada proletario local muere y se hace matar por intereses que no le incluirían. Cada campesino muere por una tierra ajena. Las burguesías unen al proletariado y al campesinado en sus cementerios. Y en esto el diagnóstico de Marx falla. Él pensaba que los proletarios y los campesinos se iban a juntar sin importar las banderas y iban a ir a morir en función de su clase. A su vez, se entroniza la quimera de los bienes materiales del mercado, accesible de manera ilimitada para quienes quieran tomarlos. La cultura como consumo, lo popular como masivo. Y después tengo aquí unas citas elegidas, pero las vamos a saltear. Y voy a plantear esto, y lo voy a dejar planteado para charlarlo otro día. Lo que hizo la derecha es pasar de la idea del internacionalismo proletario al Fondo Monetario Internacional. Pasaron del internacionalismo proletario utópico al internacionalismo burgués pragmático. Juntaron todos los capitales, juntaron todos los bancos para someter al mundo. Así que otro día nos vamos a dedicar a esto y nos vamos corriendo a escuchar un poquito al menos de algo de música de Ecuador. Zapateando Huyayay. Y volvemos, en 2 minutos cortamos y seguimos. Ecuatorianos por el mundo festejando tradiciones lindas del Ecuador. Van bajando por el cerro Cuyayay, ha llegado el Inti Raymi Cuyayay. Van bajando por el cerro Cuyayay, ha
llegado el Inti Raymi, uy, ay, ay. Zapateando duro, duro, uy, ay, ay. Vamos a tomar la plaza, uy, ay, ay. Zapateando duro, duro, uy, ay, ay. Vamos a tomar la plaza, uy, ay, ay. Zapateando, zapateando por aquí. Zapateando, zapateando por allá. Zapateando, zapateando por aquí. Zapateando, zapateando por allá. Comuneros, comuneros, bailando, bailando, bailando. Dando la vuelta, una y otra vez. ¡Hey, hey, hey! Mandolines y guitarras, uy, ay, ay. Puentes y vitelas listos, uy, ay, ay. Mandolines y guitarras, uy, ay, ay. Puentes y vitelas listos, uy. Y estamos otra vez por aquí, solo para escuchar un poquito de esa música que tendrían que verla bailar, ¿no? Se llama Zapateando, uy, ay, ay, y el grupo se llama Hayak, pero es una música más bien tradicional ecuatoriana, porque te dicen que es ecuatoriana, porque cuando ves a la gente bailando, si te dicen peruana, cabe, y si te dicen boliviana, cabe, ¿no? Es muy alpina la ropa y la forma de danzar, de bailar, es con mucha energía, muy alegre, muy lindo. De letra no dicen mucho, porque hay que acordarse que tampoco es su lengua, entonces están, para que vos entiendas algo, lo están diciendo en castellano, que es una lengua impuesta. Vamos ahora, para ir cerrando, planteamos en el bloque 4 la idea de pensemos la universidad pública. Y el subtítulo era la inmoralidad de los posgrados arancelados. Bueno, yo he dicho acá en este programa alguna vez que tengo compañeros de trabajo que participaron en las luchas de los 90 como estudiantes cuando querían arancelarles la universidad. Y triunfaron. Y triunfaron porque no les arancelaron la universidad. Y su triunfo es tan importante que hasta la fecha, casi 30 años después, la universidad está sin arancelar en las carreras de grado. Estamos hablando de las universidades públicas. Esto en realidad venía desde el año 51, en que por decreto Perón había decidido que no se cobre, porque tampoco esto nos cuesta imaginar que en este país se pagaba para hacer el secundario en la escuela pública y para hacer la universidad. Así es el peronismo. Ha cambiado el sentido común de tal modo que a nadie se le ocurriría pagar una escuela pública y a nadie se le ocurriría pagar una universidad pública. Por eso es revolucionario el peronismo, porque es capaz de cambiar el sentido común, no solamente de transformar las leyes, sino de que a nadie se le ocurra. Es decir, todos los antiperonistas, dentro de 15 días, van a cobrar el aguinaldo. Ni uno solo lo va a ir a devolver. Más antiperonistas que sean, se les ha naturalizado eso. ¿Sí? El salario familiar a todos los que les corresponda, ni uno solo lo va a ir a devolver. Y las vacaciones pagadas, ni uno solo va a decir a mí no me tocan. Y por eso es revolucionario. Las revoluciones generan transformaciones en el tiempo. Si vos decís, bueno, no, una verdadera revolución se hace con sangre. Mira, en este caso fue una revolución con tiempo y generó estos cambios de largo plazo. Bueno, estamos hablando de que estos de los 90 lograron que no se arancele la universidad pública. Y una vez que ganaron, inmediatamente, el día siguiente perdieron, porque para poder trabajar ellos en las universidades públicas les van a pedir posgrados. Y en principio la universidad pública no los brindó. Hasta muy entrados los 90 la universidad pública no los brindó. Y en un momento dice, bueno, vamos a armar posgrado, pero no tenemos recursos para hacerlo. Entonces no tenemos más remedio que arancelarlo. Entonces aparecieron varios yeites. Uno es hacerlo virtual. ¿Sí? La Universidad de Quilmes, por ejemplo, te da la licenciatura. La licenciatura es carrera de grado. Carrera no es posgrado. Igual te lo arancela porque sí, pero no podemos abordar el gasto de la internet, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siendo el Estado podría tener internet gratuita. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Se montan, ¿qué son los posgrados? Son carreras o poscarreras, como serían, por ejemplo, especializaciones, maestrías, doctorados, postdoctorados.
¿sí? Si es una carrera interminable, empezás a estudiar a los 18 años, tenés 35 y todavía estás ahí dando vueltas. Es una carrera centrada otra vez en el capital. Otra vez se paga. Todo se paga. ¿Y por qué es perverso? Primero porque se hace en el mismo edificio de la universidad pública, que se está financiando todo el mantenimiento, la luz, la lavandina para los baños, todo se paga con la plata que paga. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga eso? Te voy a contar. Romualda Vargas, que es analfabeta, que es una misionera que vive en el monte, le gusta tomarse su vinito, compra la hierba más barata, compra arroz partido para darle comer a sus 7 pibes porque es más barata, y no compra la polenta mágica porque no le alcanza, compra la otra, que es más barata. Y en cada paquete de comida berreta, en cada trago de vino ordinario, paga el 21% para sostenerte a vos la universidad. En toda le cobran IVA para sostenerte a vos la universidad. Y a esos sinvergüenzas que utilizan esa universidad para hacer el negocio privado. Y vamos a hablar de cómo es el negocio privado. Es tan perverso que se supone que para uno ser docente universitario debe concursar en un concurso libre, abierto y transparente. Pero para ser profesor de posgrado basta ser amigo de alguien. Y para ser el director del posgrado basta ser amigo de las autoridades de las universidades. Es decir, aquí es cuando la política se corrompe. Soy amigo del decano, armo mi doctorado, armo mi maestría, armo mi especialización. Y después traigo a mis amigos, que por supuesto van a tener certificados. Todos ellos ya compraron en el mercado público y privado, sus títulos de maestría, de doctores, de especialistas, etc. Y con eso arman el circo. ¿Y por qué es perverso? Porque ellos no tienen que pasar por ningún concurso. ¿Y por qué es más perverso? Porque pueden cobrar lo que se les cante, no está regulado. ¿Y por qué es perverso? Porque cada uno puede ganar lo que quiera, lo que le quieran pagar. ¿Y por qué es perverso? Porque es en la universidad pública, como diría el paraguayo Amarilla, para eso era. Por eso es inmoral. Es inmoral porque lo hacen ahí. ¿Estoy en contra de eso? No, de ninguna manera, háganlo afuera, donde ustedes quieran. Si total tienen las suficientes certificaciones para hacerlo donde ustedes quieran. ¿Sí? No hablemos, otro día hablaremos de la cuestión académica, cómo se citan entre ellos, porque después todos ellos escriben y tienen 10 compañeros y se citan todos entre ellos. Bueno, pero eso ya es endogamia, que no es nuevo. Pero bueno, vos sabés muy bien lo que pasa cuando te casás entre primos. Voy a dejar el programa, me salió luminoso el cierre. Voy a dejar el programa acá y nos vamos a ver seguramente el 15 de diciembre, ya estamos cerrando el año, con una sidra por acá a la distancia, porque la operadora no vino al encuentro de redes hace poquito, de la red de radio, se la perdió a Tati Almeida. Tengo grabado el saludo de Tati Almeida, que me lo perdí, lo voy a dejar para fin de año, el saludo que nos dio a todos para las redes. Así que les mando un abrazo a los que se bancan este programa, que nos van escuchando casi nunca en directo, muy pocos en directo. Leti Eliena es la única que me dijo el otro día, ay, no me acuerdo cómo se llama, la señora de Víctor, que ahí descubrí que tengo 2 oyentes certeras. Y después la gente que me escucha por internet, un saludo a Karina desde Banfield, a Liliana desde Pilar, que me dicen, sí, te escuchamos, a Daniel desde Malagueño, Córdoba, y a Alfredi Cencina desde Dubrati, así que Dubrati es el Chaco, para que ustedes sean, no somos internacionales, pero somos interprovinciales. Un abrazo grande y nos veremos pronto. Y cerramos con esto. De Puerto Rico, una música típica de Puerto Rico que se llama Pleno Libre, el ritmo, y voy subiendo, voy bajando. Nos vemos la semana que viene. Tú vives como yo vivo vacilando.
Rico, sonaron los panderos y en todo Puerto Rico la gente está bailando a compás de este ritmo. La gente está bailando a compás de este ritmo, sabroso ritmo. Subiendo voy bajando, con el que ahí te va. subiendo voy bajando. Tú vives como yo vivo vacilando. Tú vives como yo vivo vacilando. Arriba en la montaña y abajo en la costa. Arriba en la montaña y abajo en la costa. Todos bailan que bailan y gozan que gozan. Todos bailan que bailan y gozan que gozan. Miren que gozan. Subiendo voy bajando, subiendo voy bajando. Tú vives como yo vivo vacilando. Tú vives como yo vivo vacilando. Que toquen los panderos y que repique el güiro. Que toquen los panderos y que repique el güiro. Resuenen mis trombones con su poderío. Resuenen mis trombones con su poderío. Subiendo voy bajando, Con el que ahí te va. subiendo voy bajando. Tú vives como yo vivo vacilando. Tú vives como yo vivo vacilando. Subiendo. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Finalizó Desde el Pie. Los esperamos el próximo miércoles 19 horas.